Las cosas tienen sus dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. Todo lo que recibimos como cada miércoles, en la mañana Así Son las Cosas, esta lujosa posibilidad que nos damos de tener reflexiones de filósofos de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Hoy es el turno del doctor Pablo Olmedo. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo andas, Guille? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo en orden. Bueno, y con una pregunta disparadora que es de la que hace que dejemos todo, presten atención, tómense 5 minutos, tecito, mate cocido, mate en casa, el cafecito, porque Pablo nos va a responder al interrogante: ¿cómo llegamos a ser lo que somos? Bueno, es un interrogante medio pretencioso, bueno, pero bien, en realidad hace referencia, ¿no?, a una frase de Píndaro, que era un poeta griego. Nietzsche gustaba de citar esta frase, ¿no?, de Píndaro. Nietzsche, un gran conocedor de los griegos, porque él era filólogo antes de ser filósofo. Entonces era un gran conocedor de los griegos y gustaba de esta frase de Píndaro que reza algo así como: llega a ser el que eres, ¿no? Que parece como una contradicción, ¿no? Uno tiene que ser el que ya es, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Con esa sentencia, el filósofo Nietzsche no quería significar que ya somos alguien y que hemos olvidado quién somos. Es decir, no presuponía la existencia de una naturaleza dada que estuviera oculta y que debamos recuperar. Precisamente, ese es uno de los puntos que separa a Nietzsche, que es un filósofo clave del siglo XIX, de los filósofos modernos clásicos del contractualismo de los siglos XVII y XVIII. Estos tendían a pensar que los individuos eran portadores de ciertas características naturales, es decir, presociales. Así Rousseau definía el ser humano como bueno por naturaleza, o Hobbes afirmaba que el hombre es lobo del hombre, o Locke postulaba una inclinación natural hacia la sociabilidad. Estos filósofos pensaban en un sujeto autorreferido que existía con anterioridad a la conformación del orden social, que siempre era el resultado artificial de un pacto o un contrato, ¿no? Para los contractualistas hay, que es una característica clásica, ¿no?, de los pensadores del siglo XVII y XVIII. En el XIX aparece el problema de la cultura y de la sociedad, pero esta idea de que primero hay individuos que luego se unen, una sumatoria de individuos hace al orden social, ¿no? Algo así como lo que ahora, salvando muchas distancias, presuponen algunos liberales, algunos discursos liberales, cuando afirman, por ejemplo, que somos libres antes que nada, o que votamos a quien queremos sin ninguna condición, sin ningún condicionamiento. Sí, que llevan al extremo, por ejemplo, no quisiéramos tener ni Estado. Ni Estado, o que si no nos gusta un canal lo cambiamos, como si no hubiese ningún tipo de condicionamiento social, ¿no? Como si fuéramos una especie de mónada incondicionada, absolutamente libre, que toma decisiones sin ninguna interferencia. Bueno, los contractualistas, salvando las distancias con estos discursos liberales, presuponían esta estructura. Nietzsche, en cambio, quería señalar otra cosa con la frase de Píndaro. Llegar a ser el que somos implica un inmenso trabajo en el que, más que descubrir una naturaleza dada, que luego se perdería por el orden social, nos hace caer en la cuenta de que no hay tal naturaleza, ¿no? Entonces, lo que hay que descubrir es lo que podemos ser. Por eso afirma Nietzsche que los verdaderos educadores son los que nos descubren nuestra naturaleza, que no está ni debajo nuestro, ni adentro, ni escondida, sino por arriba, dice, porque todavía no la hemos alcanzado, ¿no? ¿Cómo se explica esto de tener que llegar a ser lo que somos, pero todavía no somos? Precisamente porque, por naturaleza, piensa Nietzsche, no somos nada determinado. Por supuesto que al nacer heredamos cultura, y con esa cultura formas específicas de experimentar el mundo y a nosotros mismos. Pero eso no es algo dado por naturaleza, es heredado. A esa herencia podemos aceptarla calladamente o hacer algo con ella que sea propio y singular. Por eso, llegar a ser lo que somos es el resultado de una conquista. La tarea de esa conquista, o sea, la tarea de conquistar esa herencia y constituirnos como lo que podemos ser, no es nada sencilla. Es más, la tendencia natural que nos guía, pensaba Nietzsche, es la de la inercia a seguir haciendo lo que todos hacen. El instinto fundamental del ser humano es el instinto de rebaño. Todos hacen lo que hace el vecino. Una característica general de los seres humanos es la pereza,
decía Nietzsche, ¿no? Con esto, él inicia una de las primeras voces, ¿no?, que comienzan a señalar un diagnóstico que va a ser general en la Europa de finales del XIX y comienzos del XX. Unos años después, otro filósofo alemán muy importante en el siglo XX, que se llamó Martin Heidegger, va a analizar en una de sus obras más importantes, que es El ser y el tiempo, en el año 27, el fenómeno de la existencia inauténtica, signada por lo que él llama el Das Man, que en alemán es como el impersonal, ¿no? Ellos usan como artículo el impersonal, ¿no? Es como, diríamos, lo que es el sé nuestro, ¿no? Entonces, dice Heidegger, se ama como se ama, se muere como se muere, se piensa como se piensa, se nace, se vive y se muere de manera inauténtica. O sea, como todos nacen, viven y mueren, ¿no? Lo específico de ese diagnóstico es la conciencia de que primero no está el individuo y luego la sociedad, sino que primero está la sociedad, la cultura heredada de manera irreflexiva, la masa, van a decir otros pensadores, y después emerge, si puede hacerlo, el individuo. Lo colectivo, que no ha sido conquistado y construido, sino impuesto por la inercia social, se cierne sobre el individuo y lo transforma en un dividuum, decía Nietzsche. ¿Por qué un dividuum? Porque lo transforma en alguien escindido entre sus anhelos más profundos y singulares y la imposición colectiva entendida como rebaño, ¿no? Ese rebaño, piensa el filósofo, se sostiene sobre un tratado de paz que no es otra cosa que un tácito acuerdo sobre cómo comprender el mundo. No es que el tratado de paz establezca la forma verdadera de comprender la realidad, no hay una forma verdadera. Más bien, lo que llamamos realidad es el resultado de un acuerdo tácito que determina cómo comprendemos y denominamos cada cosa. La realidad es entonces una construcción basada en el acuerdo de mentir todos del mismo modo, ¿no? La realidad es un relato. Si alguien rompe ese relato, es decir, si alguien quiere cambiar las formas del juego, se transforma en un mentiroso, en un ser peligroso para la sociedad. Lo que sostiene este tratado de paz, en el que todos mentimos de manera uniforme, es el miedo a ser disonante respecto de lo establecido. En definitiva, el orden se sostiene sobre una violencia que cada uno ejerce sobre lo más propio que tiene, para que no emerja, para que solo se desarrolle en nosotros mismos lo que tenemos de rebaño. ¿Se entiende esto? Nietzsche dice lo que nosotros llamamos realidad, en realidad, valga la redundancia, es el resultado de un acuerdo. Denominamos las cosas de una determinada forma, pero no es que esa sea la forma verdadera, es la que hemos acordado, ¿sí? Si alguien cambia esa forma, pasa a ser un mentiroso. Pero la forma que todos hemos acordado, también en última instancia, es una mentira, pero que llamamos verdad. ¿Se entiende? Entonces, el problema, dice Nietzsche, es que el orden social y moral se funda sobre ese tratado de paz y el que quiere salir, el que quiere romper la regla del juego, siempre es castigado. Por eso el miedo es como la pasión básica. Nadie sale, ¿no? Porque es muy difícil salir por el costo que hay que pagar. Entonces, en este marco, ¿por qué traemos esto, no? Porque en este marco, consignas que a menudo escuchamos y que refuerzan formas crudas de individualismo hoy, tales como, por ejemplo, recién decíamos, somos libres y hacemos lo que queremos, o cada uno tiene lo que se merece, o yo trabajo y aquel es un planero, o a mí no va a venir el Estado a sacarme nada de lo que me gané, ¿no? Porque me lo gané solo, yo, con mi esfuerzo, ¿no? Como si viviera en Narnia, ¿no? Como si no viviera en un Estado con ciertas leyes. Dice, todas estas frases que develan un individualismo crudo pueden ser vistas como formas de rebaño, como un individualismo que solo es tal en la superficie, pero que debajo esconde formas de comprensión de la realidad muy preformateadas, impuestas como preceptos, pero poco reflexionadas, ¿no? Quiero decir, el individuo que Nietzsche tenía en mente, incluso Nietzsche reivindicaba ciertas formas del egoísmo para la conquista del individuo, ¿no? Sobre todo crítico de cierta moralidad cristiana, estricta. Pero ese individuo que tenía en mente poco tiene que ver con este individualismo de rebaño, ¿no? Que parece una contradicción, individualismo de rebaño, o de diseño, podríamos decir, que nos encontramos todos los días y detrás del cual se esconden formas profundamente gregarias de comprender la realidad, que si las exploramos un poco a fondo, probablemente encontremos ahí el miedo a ser el que somos, que sostiene el rebaño, y con él un relato sobre la realidad que se vuelve difícil de desmontar en la medida en que es fruto de una herencia inercialmente impuesta y poco digerida.
¿no? Esa idea de estoy solo y me las arreglo, o yo puedo solo, es una idea que tiene la contrapartida que me las arreglo solo, pero cuando puedo aprovechar al Estado o a los otros lo hago. Sí. No es que somos náufragos en una isla solitaria. Solo, pero aprovechándome de lo que pueda. Claro, lo que pasa es que es una idea que me parece que es tramposa en este sentido, digamos. Y lo cito justo a Nietzsche, porque por ahí se lo cita a Nietzsche como, bueno, Nietzsche el que pensaba en el gran hombre, en el individuo. Claro, pero eso no era algo dado, ¿no? Nietzsche decía, bueno, hay que llegar a ser un individuo. ¿Qué quiere decir eso? Hay que llegar a conquistarse uno mismo, a decir, yo pienso tal cosa, ¿no? Eso no es algo que viene dado. Uno trabaja, construye eso, y para poder decir yo pienso tal cosa, primero tenemos que desmontar un montón de herencias culturales que hemos heredado acríticamente, ¿no? Entonces, detrás muchas veces de estos discursos que reivindican al individuo, ¿no?, de manera acrítica, lo que hay son formas muy gregarias de pensar el mundo, son ideas heredadas, poco digeridas, digo yo, poco, retomando una metáfora que el propio Nietzsche usa, ¿no? Poco digeridas, poco pensadas críticamente, y sobre eso se sostiene un discurso individualista, pero que en última instancia tiende a ser bastante conservador, ¿no? Porque todo lo que se salga de cierta norma impuesta, de ciertos valores que impone hoy, diríamos, el mercado, es castigado, ¿no? Es cierto que eso también se monta sobre el fracaso de proyectos colectivistas. Claro. ¿No? A ver. Que da margen a eso. Que da margen a eso, que yo viste, con la palabra fracaso por ahí soy. O la frustración que genera. Uno podría decir, la historia es un gran fracaso, ¿no? No hay nada que haya perdurado eternamente, ¿no? El Imperio Romano cayó. Eso no quiere decir que no dejaron cosas. Claro, ¿no? Entonces, digo, proyectos colectivos son como oleadas históricas, ¿no? Hay avances y retrocesos. Pero lo que hay que siempre señalar es que detrás, viste, de estos discursos que imponen el individualismo, hay como una lógica, que es muy gregaria, que es la del sálvese quien puede, que esté impuesta como norma moral básica y no se cuestiona, ¿no? Entonces, digo, eso termina siendo lo que constituye un espíritu de rebaño que después, superficialmente, se esconde detrás de ciertos discursos individualistas. Pero de fondo lo que hay es la aceptación acrítica, ¿no?, de un conjunto de valores propios del mercado, ¿no? Cuando hay a veces construcciones colectivas, cuando aparece eso que llamamos pueblo, que no siempre está y a veces se configura, ¿no? Y depende de muchos factores dificilísimos de determinar y de explicar después también retrospectivamente, cuando aparece eso, estos discursos retroceden, ¿no? Pero bueno, eso no se impone eternamente, ¿no? Son oleadas, creo, van y vienen. Un lujo como siempre, Pablo, muy amable, hasta la próxima semana. Gracias.